muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. En medio de los muchos temas que aún nos faltan por tocar en el canal, porque la palabra de Dios es interminable, en el día de hoy en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas hemos decidido hacer un pequeño estudio detallado para usted de los varios personajes que encontramos en el libro de Job. Hablaremos de Dios, hablaremos del diablo y los diablos, por supuesto hablaremos de Job, hablaremos de la esposa de Job, de los hijos de Job, de los siervos de Job y de los amigos de Job. Así que, en los aproximadamente 2000 segundos del programa, como es nuestra costumbre, dividiremos este mensaje de hoy en varias partes para su mejor comprensión. Empecemos entonces hablando del primer personaje, Dios. ¿Qué aprendemos de Dios específicamente en el libro de Job? Bueno, punto número 1. Lo más importante que aprendemos de Dios es que Dios hace las cosas y no tiene por qué darle explicaciones al hombre, estimado oyente. De hecho, a Job no le dijo nunca por qué le pasó lo que le pasó. Y esto nos enseña, estimado oyente, a que usted no tiene por qué preguntarle, cuestionarle o quejarse ante Dios por lo malo que le sucede, diciéndole, por ejemplo, ¿por qué me sucede lo que me sucede, Dios? La gente suele rebelarse y cuestionar a Dios por lo malo que le sucede. Pero aquí vemos que Dios no da explicaciones a la gente, no tiene que darlas a nadie. Usted tiene que vivir lo que Dios le manda y punto. Él es el soberano, usted es la criatura. El resto es rebelión. Si usted en su soberanía no puede cambiar la soberanía de Dios, entonces usted tiene que aceptar esa soberanía de Dios con buena actitud y no actuar como Job, que protestaba por lo que le enviaba la soberanía de Dios. Lo segundo que aprendemos de Dios en el libro de Job es que Dios prueba al hombre por medio de las circunstancias duras de la vida. Se lo repito. Lo segundo que aprendemos de Dios es que Dios prueba al hombre por medio de las circunstancias duras de la vida. Y como hemos dicho ya varias veces en el canal, hablando del dilema del dolor en la vida, hemos dicho que, presta atención, el dolor, la enfermedad, las pruebas, los accidentes y demás desgracias que vienen al hombre inconverso, Dios se la envía deliberadamente para hacerlos despertar, para hacerlos reflexionar sobre la fragilidad de la vida y, sobre todo, para despertar la necesidad del inconverso de estar preparado por si pierde la vida. Por otro lado, hemos enseñado también que el dolor en las personas correctamente convertidas y salvas por medio del Evangelio, que por cierto son muy pocas, Dios le envía también injusticias, dolores, enfermedades, pruebas, accidentes y demás circunstancias duras para probar su fe, como en este caso a Job. También le envía las pruebas para pulir el carácter del convertido, como en este caso Job, que tenía mal carácter. Y por último, la prueba tiene algo escondido. La prueba tiene escondido premio para el convertido de cara a la eternidad si usted pasa la prueba con buena actitud. La diferencia entre un convertido y un inconverso es el Evangelio. Siempre volvemos al mismo punto capital. El Evangelio es la frontera que hace a una persona salva de una persona perdida. Ir a la iglesia no le salva. Repetir una oración de fe no lo hace salvo ni convertido. Ir a misa no le salva. Estar en una iglesia local no le salva. Ser calvinista, católico, adventista, pentecostal, mormón, unicitario o rabínico no le salva. Lo que salva y le hace convertido a usted es el Evangelio. Y el Evangelio es lo que determina el sentido del sufrimiento. Por lo tanto, cuando Dios le envía desgracias a los no convertidos,
o sea, a los no salvos, a las personas perdidas, es para que se conviertan. Y cuando Dios le envía desgracias a los convertidos, o sea, a los salvos, es para probarlos, pulirlos y premiarlos. Eso es lo que aprendemos teológicamente en este libro de Job sobre el sufrimiento del hombre. Bien, estos serían los 2 puntos más destacables de Dios como personaje en el libro de Job. Para preguntas del tema, escríbanos. Pasemos ahora al segundo grupo. Pasemos ahora al siguiente personaje del libro de Job, el diablo y sus ángeles. ¿Qué aprendemos de ellos en este libro? El primer punto que nos enseña el libro de Job es que el diablo existe. Sí, una cosa evidente, pero real. El diablo existe. El diablo es real. El diablo es malo. El diablo tiene poderes. El diablo es inteligente. El diablo razona y trata siempre de vengarse de Dios, haciéndole daño a los hombres. Pero Dios, Él revierte, redirige, le da un giro a esa venganza del diablo y la utiliza para beneficio del hombre. ¡Wow! Increíble revelación la que nos enseña el libro de Job en este tema. En segundo lugar, aprendemos que no todos los ángeles malos, o sea, los diablos, fueron encarcelados en prisiones de oscuridad después de la rebelión de los ángeles malos en el cielo, sino que vemos aquí que Dios dejó sueltos en la tierra a Satanás con algunos diablos para probar a los hombres. Así que leyendo a Job vemos que cuando a usted le pasan desgracias, ya sabe quién está detrás de los accidentes, enfermedades, catástrofes, robos y demás cosas malas en su vida. Las cosas en este mundo no pasan por culpa del cambio climático. Esa es una de las más grandes mentiras del día de hoy, así como la mentira de la pandemia, la mentira de la evolución, la mentira de la gran explosión y las mentiras políticas que nos dicen en la televisión. No existe el cambio climático, ni existe la evolución, ni venimos del mono, ni existe la casualidad. Lo que existe es un ser terrible, superior al hombre, enemigo del hombre y de Dios, pero autorizado por Dios, que tiene enormes poderes sobre la tierra, sobre los elementos de la naturaleza, sobre los fenómenos naturales, todas las desgracias que le suceden al hombre, tal como lo vemos aquí en el libro de Job, vienen por causa del diablo. Vientos huracanados, fuego del cielo, envía gente mala a matar a sus hijos, tiene poder sobre la salud y más cosas. Así que esto nos catapulta a darnos cuenta del tremendo poder que tiene el diablo. El tercer aspecto que aprendemos del diablo en el libro de Job es que cada vez que a usted le pasan cosas duras, fíjese bien lo que le voy a decir ahora, antes de tocarlo a usted, el diablo ha tenido que humillarse ante Dios y pedir permiso para tocarlo a usted. ¡Wow! ¿Y eso en qué me consuela, pastor? Bueno, cada vez que el inconverso sufre algo, el diablo le está haciendo un favor, estimado oyente, porque con esa situación dura causada por el diablo en usted, usted está reflexionando y teniendo una oportunidad de salvarse. Así que fíjese lo increíble del tema, que cuando a usted le pasan cosas duras como inconverso, el diablo le está ayudando a usted para que se salve. Esas circunstancias duras que pasan en la vida del inconverso, las hace el diablo con permiso de Dios para que usted se salve. Así que usted debería estar más bien agradecido cuando le pasan cosas duras, porque es para su bien, para su salvación. El diablo pide, Dios concede, y usted sale beneficiado, aunque le parezca humanamente duro y no le guste que el diablo le trate mal. Pero ese dolor producido por el diablo en su vida le ayuda a usted a despertar del letargo y le puede salvar de la condenación eterna si usted reacciona y se convierte por medio del Evangelio. Por eso no proteste, estimado oyente, cuando le vienen cosas duras. No proteste como la mujer de Job cuando le pasa algo duro, porque el libro de Job dice que todo lo duro es para bien del hombre, tanto si es convertido como Job, como si es inconverso como la mujer de Job. ¿Ve? Una misma circunstancia dura hizo ver la fidelidad de Job como creyente, pero hizo ver la hipocresía materialista de la mujer religiosa perdida, necia y falsa de Job. ¿Es usted como Job, estimado oyente, o es usted como la mujer de Job?
El cuarto punto que aprendemos de los diablos en este libro de Job, y que queremos enseñar y aprovechar esta oportunidad, es para refutar la teoría de que la Tierra es plana. Sí, ha oído bien. Si bien no vamos a entrar en este debate, sino solo nombrarlo y posicionarnos, como usted sabe, hay mucho necio suelto mal llamado cristiano por ahí, diciendo que la Tierra es plana, cuando lo único que es plano es su cerebro, porque la Tierra es más que evidente que no es plana, sino esférica. Y aquí tenemos una mini evidencia bíblica de que es así, porque cuando Dios le pregunta al diablo qué ha estado haciendo, el diablo le dice: he estado rodeando la tierra. No se puede rodear algo plano, estimado terraplanista. Por lo tanto, sin extendernos más, sin usar otros argumentos lógicos y objetivos que derriban la teoría falsa de la Tierra plana, aprovechamos lo que dijo el diablo aquí en Job para inferir que la Tierra no es plana y para posicionarnos en contra de la sandez de los que dicen que la Tierra es plana. Si la Tierra fuera plana, hace rato que ya nos hubiéramos caído por el borde del planeta en el precipicio del abismo. Por otro lado, con la tecnología que tenemos en el día de hoy, ¿por qué no hay ni una sola imagen, ni una sola foto ni vídeo real mostrando que la Tierra es plana y los bordes de la Tierra? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay ni una evidencia de los bordes del planeta en ninguna red social? Sencillamente porque esa gente es necia y plana como sus ideas. Pero lo peor es que esa teoría la defienden cristianos. En fin, queda dicha nuestra posición. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 5 de la unión del estudio que hemos hecho de Dios y del diablo en este libro de Job. Sacamos otro punto capital y es este. Dios le da a los convertidos que Él quiere la riqueza. Sí, ha oído bien. Y el diablo le da al inconverso o a los inconversos que Él quiere la riqueza. Entonces usted dirá: pastor, ¿qué importa quién me da la riqueza? Lo importante es ser rico y tener dinero. Bueno, no sea necio y simplón, estimado oyente. La cosa no es así, porque si usted es inconverso, al fin, aunque tenga dinero, acabará en la condenación eterna. ¿Y de qué le servirá que haya tenido riquezas dadas por el diablo? Mientras que si es convertido, usted terminará en la gloria eterna, aunque haya sido pobre. Por otro lado, el inconverso usa la riqueza que le ha dado el diablo con fines cerrados, aunque sean altruistas como algunos famosos ricos que de forma filantrópica ayudan a la gente. En cambio, el verdadero convertido, el salvo, usa su riqueza para difundir el evangelio. Esa es la diferencia entre un convertido rico y un inconverso rico. La Biblia dice que la riqueza de los hombres ricos no depende del esfuerzo de una persona, ni depende del talento de una persona, ni depende de la universidad que haya ido esa persona. La riqueza de todo hombre sobre la tierra nunca, nunca, nunca es por sus propios méritos, dice la Biblia. En primer lugar, la evidencia sociológica y objetiva muestra y demuestra que hay gente ignorante, sin estudios, sin cultura y sin haberse esforzado en la vida, pero son ricos, tienen dinero, tienen riquezas y tienen poder. Así que es inderribable que el esfuerzo y el estudio de una persona no es la clave para ser rico. En segundo lugar, la Biblia nos da la clave de por qué existen los ricos. La Biblia dice que la riqueza de un empresario o de un millonario inconverso no dependió de él, no dependió de sus méritos, de su inteligencia, de su esfuerzo, de sus ideas, sino que esa riqueza se la dio el diablo. Así que todo empresario rico, millonario, o toda persona que vive muy bien y que tiene dinero, nunca ha tenido esa fortuna por su propio mérito. ¿Se lo ha dado Dios si es convertido? ¿O se lo ha dado el diablo si es inconverso? Y para esto, mire la prueba bíblica. Romanos capítulo 9, versículo 16 dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios que se lo da a quien quiere. Y Job capítulo 1, versículo 21 dice: el Señor lo da y el Señor lo quita. Y cuando llegamos a Lucas capítulo 4, versículo 6, dijo el diablo: te daré todo este poder, riqueza y gloria, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Ve, ahí tiene lo que decimos. Ahí tiene nuestra tesis. Estos pasajes son irrefutables.
Su riqueza y prosperidad, estimado oyente rico que me escuchas, no depende de usted, de sus oraciones, de sus ayunos, de su fe, de su ingenio, de la iglesia donde esté asistiendo. No depende de sus estudios, ni de su esfuerzo personal como trabajador, sino que su riqueza depende de un factor invisible. Dios dando la riqueza a algunos convertidos para expandir su reino, y el diablo da la riqueza, sanidad y milagros a muchos inconversos para que se expanda el reino del diablo. Le cuento una historia real nuestra a propósito de este tema. Érase una vez una empresaria que tenía mucho dinero, y conversando del tema con ella, en su soberbia esta necia me dijo: «Pastor, todo lo que tengo se debe a mi esfuerzo y a mi trabajo de años». Entonces yo le dije: «Si eso es así, ¿por qué tu vecino que vende periódicos en la calle, que se ha esforzado toda la vida trabajando como tú, que ha madrugado más que tú, que se ha privado de todo en la vida para salir adelante, que es íntegro, trabajador, luchador, honrado y demás, ¿por qué no ha prosperado como tú si se ha esforzado tanto o más que tú? ¿Por qué no se cumple tu teoría?» Boca tapada, argumento derribado. Porque lo que uno tiene, yo le dije, no depende del esfuerzo de uno, dice la Biblia, sino que depende de Dios, que se lo da a quien quiere. Al convertido se lo da para expandir el evangelio del reino de Dios. Y el diablo a los inconversos le da la riqueza para expandir el reino del diablo. ¿Qué está haciendo usted con su dinero, estimado oyente? ¿Qué está expandiendo? ¿En qué grupo está usted? ¿En el de los convertidos por medio del evangelio o en el de los inconversos religiosos? ¿En qué está empleando su dinero? ¿Sabe usted que dará cuentas a Dios de cómo usa su dinero? Por cierto, tocando este tema y sin pretender ser oportunista, le aconsejamos, estimado oyente, que redirija el uso de su dinero y ayude a este ministerio a expandir el evangelio. La riqueza de los ricos no depende de su sagacidad, sino que la prosperidad y riqueza de un rico inconverso, como ya hemos dicho, es porque o ha obtenido fraudulentamente ese dinero o porque el diablo se lo ha dado. Por ejemplo, cuando a alguien le toca la lotería, eso aparentemente es legal, es aparentemente aceptable socialmente. Incluso hay gente que da gracias a Dios por tocarle la lotería. No parece nada reprochable jugar a la lotería. Es más, lo hace casi todo el mundo cristiano. Pero Dios dice que no es el método para obtener el dinero. La lotería es pecado. Entonces, ¿quién le dio esa fortuna en la lotería a alguien que incluso se llama cristiano? Pues sencillo, estimado oyente, esa lotería se la dio el diablo. Por eso aprovechamos para decirle que tenga cuidado con esas iglesias falsas de la prosperidad que le mienten diciendo que Dios quiere prosperarles, que Dios quiere bendecirles y que no hay nada malo en jugar a la lotería. Pero eso es mentira. Y si usted está en alguna de esas iglesias, usted es cómplice, está en pecado, usted es un perdido y le espera la condenación en los infiernos. Márchese de ahí, estimado oyente. Todas esas iglesias de la prosperidad, todas, son de doctrina falsa y están perdidas. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis del tercer personaje del libro de Job. Y precisamente el tercer personaje en orden de importancia en el libro de Job, evidentemente es Job. ¿Y qué aprendemos de Job? Bueno, lo primero que aprendemos y vemos es que Job era salvo porque cumplió los dos requisitos universales que manda la Biblia para salvarse a todo hombre en cualquier época. A lo largo de toda la Biblia, todo convertido, todo salvo, para hacerlo, debe cumplir dos requisitos indispensables para salvarse. Desde Adán y Eva hasta el último que se salve en Apocalipsis, todos, judíos y gentiles, deben cumplir por mandato de Dios dos requisitos para salvarse, y Job no fue la excepción. ¿Por qué Dios dice que Job era justo, o sea, salvo ante él, si realmente vemos que su conducta no era perfecta? Bueno, en primer lugar, para demostrar que la salvación no es por obras, sino que la clave está en que Job, a pesar de no ser perfecto, fue salvo porque hizo caso de lo que enseñaron los antiguos y longevos patriarcas.
El primer requisito de Job, aprendido de los patriarcas, fue la fe en el Dios único. Y el segundo requisito que cumplió Job fue que creyó en lo que dijeron sus antepasados, que para aplacar la ira de Dios por los pecados era necesario un sacrificio. Ve, ahí lo tiene. 2 requisitos: fe y arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Si bien es cierto que a lo largo de los siglos Dios ha ido modificando el contenido y el orden de esos 2 requisitos, sin embargo, siempre la salvación de todo hombre es por medio de 2 requisitos. Y precisamente la enseñanza que nos da Job aquí confirma nuestra soteriología. Son necesarios 2 requisitos para salvarse, y Job los cumplió. Si usted no los cumple, usted no se salva. Y los 2 requisitos en este tiempo presente que Dios nos da para salvarnos, los tiene usted al final del mensaje. Y el segundo aspecto que aprendemos de Job como personaje es que era muy protestón. Sí, ha oído bien. Así mismo. Job al fin cayó en la protesta de lo que le vino, cayó en el orgullo y cayó en la soberbia de creerse buena persona, protestando a lo largo de todo el libro de que él no merecía esos dolores. Así que tenga cuidado, estimado oyente, y aprenda de esto. No proteste. Si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, esas cosas duras que le envía Dios, como ya hemos dicho, son para que usted se quiebre y se convierta. No proteste. Ahora, si usted se ha convertido por medio del Evangelio, tampoco proteste, porque las cosas duras, como ya hemos dicho, son para su bien, son para probar su conversión, son para pulir su carácter y son para darle premio en el reino de los cielos. Así que, ¿de qué se queja? ¿Por qué protesta? Más bien dé gracias a Dios por lo que tiene y por lo que le pasa. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el cuarto personaje del libro de Job. El cuarto personaje es la esposa de Job. ¿Y qué aprendemos de esta mujer? Bueno, punto número 1. Aprendemos que, mientras todo iba bien, parecía una mujer igual que Job. Parecía creyente, temerosa de Dios, apartada del mal, una buena mujer y siguiendo la religión de su marido. Pero, la prueba la puso en su sitio y dejó ver cuál era en realidad su estado espiritual. Por eso decimos que las pruebas son eso, son para probar si uno es o no es convertido, y en este caso tenemos a una mujer religiosa, engañada, soberbia, materialista, necia y perdida, que cuando Dios la probó, ella incluso maldijo a Dios. ¡Wow! ¿Ve cómo lo que dijimos es verdad? Así que, ¿es usted como la mujer de Job, estimado oyente? Punto número 2. Con la mujer de Job vemos que la prueba es el instrumento maravilloso de Dios para ayudar al hombre a ver dónde está en realidad su fe. A la esposa de Job, la prueba le hizo ver que era una mujer engañada y religiosa. ¿Es usted así, estimado oyente? ¿Cómo es usted, estimado oyente? ¿Es acaso como Job, que primero aguanta íntegramente la prueba, pero luego protesta? ¿O es usted como la mujer de Job, que mientras prospera su vida, todo es alabanza a Dios, pero cuando Dios le envía algo duro como la muerte de sus hijos, la miseria y la enfermedad, usted protesta, maldice a Dios y se ve su hipocresía? ¿O es usted quizás como el Hijo de Dios, el Señor Jesús? ¿O es quizás como Pablo? ¿O es quizás como los profetas, que a pesar de las injusticias, honraron a Dios? ¿En cuál de los 3 grupos está usted, estimado oyente? ¿Se acuerda del cántico de Habacuc? Entremos ahora en el quinto grupo de personas del libro de Job, que son los hijos de Job. Y lo que mayormente vemos de ellos es que andaban de fiesta en fiesta como los nenes de papá. Por lo tanto, aquí vemos el fallo de Job, que permitía estas frivolidades en sus hijos. Eran como los niños ricos consentidos de papá rico y de la mamá presuntuosa, hipócrita, rica y religiosa. Por lo tanto, la primera enseñanza que tenemos aquí es indirecta, y es tener cuidado cómo está usted enseñando a sus hijos. ¿Están sus hijos en indisciplina, en el despilfarro y en la mundanalidad? ¿O están sus hijos en la sobriedad, en la disciplina y en el temor de Dios como manda la Biblia?
¿Está usted consintiendo a sus hijos aunque no tenga la abundancia de Job? Aquí vemos tristemente a unos hijos consentidos que, por detrás, tiene que venir el papá a interceder por ellos ante Dios. En nuestra humilde opinión y exégesis del tema, esa piedad religiosa de Job por los hijos era errada. Es decir, lo que aquí vemos es que los hijos pecan y el padre va detrás corriendo haciendo los sacrificios por los pecados de los hijos. ¿A usted le parece que eso es correcto? Cuando en realidad, lo que tendría que haber hecho Job es haber educado y disciplinado fuerte a sus hijos en el temor de Dios, en el trabajo, en la administración de la riqueza, en valorar lo que tienen y en la sobriedad, no en permitir que vayan de fiesta en fiesta como mundanos y en despilfarro. ¿Qué está enseñando usted a sus hijos, estimado oyente? Y usted, si es joven, estimado oyente, ¿cómo está viviendo usted su juventud? ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Mundana? ¿De fiesta en fiesta a pesar de ir a la iglesia y tener padres religiosos? ¿Es usted un joven engañado, mundano, moderno y consentido como los hijos de Job, que no valoran la vida, el trabajo, pierden el tiempo y confían en la religión de sus padres y se aprovechan de sus padres? ¿Es así usted, estimado joven? Hay miles de jóvenes así en el día de hoy en las iglesias, y sobre todo los hijos de los pastores y pastoras y líderes, jóvenes niñacos consentidos, con dinero, mundanos y que viven del dinero de la iglesia. Aprenda de los hijos perversos de Job, estimado oyente, hijos solo religiosos, consentidos, pero que de repente Dios les quitó la vida. ¿Qué pasaría, joven, si ahora mismo Dios le quitara la vida? ¿Cómo están tus pecados ante Dios? ¿Perdonados o aún están latentes y vigentes? Los jóvenes también mueren, y si mueres con tus pecados sin perdonar, estimado oyente, te espera la condenación eterna en los infiernos. En nuestra opinión, los sacrificios de Job por los pecados de sus hijos no sirvieron de nada, sino que cada uno debe andar en el temor de Dios y cada uno debe presentar a Dios su propio sacrificio por los pecados. ¿Qué sacrificio tiene usted, estimado oyente, por sus pecados? Pastor, yo tengo la sangre de Cristo para perdonar mis pecados. Pastor, yo tengo la Eucaristía para el perdón de mis pecados. Y yo tengo la oración de fe, pastor, para el perdón de mis pecados. No. Yo tengo el Sabbat en mi vida y cumplo los mandamientos para el perdón de los pecados. Y los más espirituales dirán, pastor, yo tengo el sacrificio de Cristo en la cruz que perdonó mis pecados. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Todas estas respuestas son falsas. Nada de esto perdona los pecados. Lo que usted necesita para el perdón de los pecados es la justicia de la cruz que cayó en el sacrificio de Cristo. Y ahora usted debe tomar esa justicia para usted por medio de la fe. Eso es lo único que le vale para el perdón de sus pecados. Entremos ahora en el sexto grupo de los personajes de Job, que son los siervos de Job. ¿Qué aprendemos de los siervos de Job? Bueno, de los siervos de Job aprendemos la fidelidad a su amo. Y como el tiempo corre, entremos entonces ya en el séptimo y último grupo del libro de Job, los amigos de Job. ¿Qué aprendemos de los amigos religiosos de Job? Punto número 1. Lo primero que aprendemos es su ceguera espiritual a pesar de ser religiosos. Punto número 2. Lo que aprendemos es su falta de corazón y su fría religiosidad vana. Punto número 3. Aprendemos que es mejor no tener a nadie que tener como amistad esta falsa gente religiosa en la vida de uno. Yo no quisiera tener amigos como los amigos de Job. Y entonces aquí entramos en la innecesariedad de tener una congregación y tener tantos religiosos alrededor para nada. Punto número 4. Aprendemos que el religioso es solo eso, religioso, pero no entiende nada de los propósitos de Dios. Los religiosos se creen que pueden dar respuesta a todo y acusan a los demás sin tener la verdadera visión de Dios. Yo creo que los amigos de Job más bien eran enemigos de Job, porque tener amigos como esos es mejor no tenerlos. Y eso es lo que pasa en las iglesias falsas de hoy. Las iglesias están llenas de amigos religiosos, como los amigos de Job, que le obligan a usted a congregarse, y luego la iglesia le juzga, le critica, le hace el vacío, no le entiende, lo marginan, lo acusan, y usted, a pesar de estar en medio de 100 personas, se siente solo, criticado, incomprendido y aislado, como en este caso Job con sus amigos
religiosos. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué me sirve congregarme con esta gente? Bueno, hemos hablado muchas veces en este canal sobre la falacia de congregarse con gente como esta. Y para no extendernos mucho en el tema otra vez, usted puede ver abajo en la descripción del vídeo los dos temas que tenemos en el canal sobre la falsedad de congregarse y la manipulación de congregarse en una iglesia de cabras dirigida por lobos. Los amigos religiosos e hipócritas, ignorantes, solo criticaban a Job diciendo que su desgracia era porque estaba en pecado. Y eso es igual que en las iglesias de hoy. Si usted está enfermo o en miseria, entonces le dicen que es porque usted tiene que tener algún pecado. Lo mismo sucedió en los tiempos de Job. Estos tres líderes necios acusaban a Job de que estaba en miseria, estaba enfermo porque había algún pecado escondido, cuando en realidad lo que estaba sucediendo no tenía nada que ver con el argumento de Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Namat. Tres necios religiosos que teóricamente vinieron a consolar a Job, cuando en realidad vinieron con su religiosidad falsa a condenar a Job. Así son los líderes religiosos, así es la religión falsa, así pasa en el día de hoy con los líderes de todas las sectas. Católicos, adventistas, calvinistas, pentecostales, rabinos, unicitarios y un largo etcétera. Todos, dando siempre consejos falsos religiosos con mala doctrina, como 1000 veces hemos visto en la gente que viene a consultarnos compartiendo los pésimos consejos que le dan los supuestos líderes de estas iglesias, como en el famoso tema del divorcio. Los religiosos no cambian, estimado oyente. En el tiempo de Job eran así. En el tiempo de Jesús también eran así. Y en el día de hoy también son así. Se repite la misma historia. La religión mata, la religión carga, acusa y no ayuda en nada. Por eso nosotros nos hemos levantado en la red para combatir contra estos modernos religiosos que dicen ser sus amigos, sus consejeros de parte de Dios, pero son nada más que instrumentos enviados del diablo, como se ve aquí en el caso de Job, donde el diablo envió a esta gente a Job y a la vez el diablo se estaba riendo del consejo de los amigos de Job, que le estaban diciendo que su enfermedad, su dolor, sus pruebas y su pobreza actual se debía a que Job estaba pecando, cuando en realidad la causa teológica de la desgracia de Job era otra, como ya hemos visto en el mensaje. Así es la religión, aliada del diablo. Márchese de su iglesia, estimado oyente. Ahora, habiendo dicho lo sustancial del tema de hoy, y llegados ya al final del mensaje, entonces solo nos queda redirigir una vez más el tema de hoy al punto central que se debe llegar siempre. Después de todo lo dicho, para que usted sea perdonado del pecado de estar en una iglesia errada que no enseña bien la palabra de Dios, para que usted sea perdonado por seguir a líderes falsos como los amigos de Job, para que usted sea perdonado de haber acusado a Dios de sus problemas, para que usted sea perdonado de jugar a la lotería para enriquecerse y no aceptar la voluntad soberana de Dios en su vida, para que usted sea perdonado por ser igual que la mujer de Job, para que usted sea perdonado por haber educado mal a sus hijos, y para que usted sea perdonado no solo de los pecados del tema de hoy, sino de todos los demás pecados hechos en su vida, y salvar su alma de la condenación eterna de los infiernos. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que Dios manda a todo hombre en el día de hoy en Marcos capítulo 1 versículo 15 y que nosotros se los detallamos una vez más a continuación. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, usted debe humillarse ante Dios y reconocer de forma concreta sus pecados pasados, y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. El segundo requisito de Marcos 1.15 es creer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio que debo creer? Bueno, lo que usted debe creer es que en la cruz el Señor Jesús fue ejecutado por el Padre para recibir la justicia que usted merece recibir por sus pecados. Esa justicia descargada sobre el Señor Jesús es el Evangelio. Esa justicia es la que usted debe creer y apropiarse de ella por la fe. Por lo tanto, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, si sus rodillas se lo permiten y descalzo en señal de reverencia ante Dios, como siempre decimos,
Allí, hablándole a Dios en sus palabras, obedezca los 2 requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos 1:15. Este es el verdadero método de salvación basado en los 2 requisitos universales de Marcos 1:15 dichos por el Señor Jesús. Todo otro método de salvación que le enseñan en sus iglesias es un fraude. Bien, se nos ha ido el tiempo, estimado oyente. Hasta aquí con el mensaje de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su enseñanza y para su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos recordarle que si usted se siente identificado con nuestro programa, no se olvide de colaborar voluntariamente con el canal. Abajo en la descripción del vídeo tiene las formas de envío. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la intensa verdad del tema. ¿Quién les habla? El pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.